Y aquí empieza estrictamente qué es lo que vamos a hablar. Las deudas y los servicios bancarios, y vamos a hacer un análisis de los registros de morosos de la Central de Información de Riesgos del Banco de España, que está relacionada con todo el tema de las deudas, y del Servicio de Reclamaciones, no solo del Banco de España, sino haremos también algún pequeño comentario sobre los servicios de reclamaciones de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Este va a ser más o menos el orden que vamos a hacer: definir qué es una deuda, los registros de morosos de España, los tipos que hay, la Central de Información de Riesgos, como ya os he dicho, la competencia de la Agencia de Protección de Datos en esta materia, que es muy importante, toda la regulación sobre protección de datos, Servicio de Reclamaciones de España y los otros dos órganos supervisadores, y algún otro tipo de reclamaciones de tipo administrativo. Entonces, antes que todo hay que saber qué es una deuda y qué es un pago. Es una cosa que aparentemente pues, es como muy básica, pero tiene su importancia, mucha importancia desde el punto de vista jurídico y en la práctica real de cualquier relación comercial. Entonces, para intentar no subirme yo por un plan muy teórico, vamos a intentar explicar la deuda y el pago a través de una operación de compra-venta, una operación que todos sabemos, ¿no? Entonces, ejemplo, vamos a comprar unas deportivas, que es vamos a una tienda, compramos unas deportivas. El proveedor nos las vende y nosotros las pagamos. Esas son las dos relaciones jurídicas que se crean. El proveedor que tiene obligación de darnos esas deportivas y nosotros que tenemos obligación de pagarlas. Y ahí se acabó todo en principio. Pero ¿qué pasa si en vez de comprar unas deportivas compramos una televisión carísima en Carrefour, por ejemplo? Entonces les dices a Carrefour: oiga, que yo no tengo 1.200 euros. No importa, se los financiamos. Entonces Carrefour te financia, es que te abre un crédito, y tú te quedas con una obligación de pago de ese crédito. Ahí tenemos otra vez el derecho de obligaciones en dos partes. Por un lado, la apertura del derecho de crédito, del crédito en sí que te ha hecho Carrefour a través de su financiera, y tú que asumes la obligación de pagar esa deuda. Esa es una relación jurídica que todos conocemos. Vas allí, firmas, te llevas la televisión y te llevas a su vez, aparte de la televisión, una deuda que tienes que pagar todos los meses o todos los 15 días, lo que hayáis pactado. Bueno, pues esta estructura de la compra de la televisión y un retraso en el pago es sobre lo que se mueve todo el concepto de esta charla, sobre el concepto del deudor y el moroso. El señor que llega un momento, o señora, que no paga esa deuda. Entonces, en esta relación jurídica que hemos puesto, donde hay un acreedor y un deudor, el acreedor es el proveedor y el deudor somos nosotros que estamos comprando una cosa, teóricamente, tiene que haber un objeto, que es la cosa vendida. Puedes haber comprado unas deportivas, una televisión grande, o simplemente te puedes hasta comprar una casa y después lo financias de otra manera, pero sigue siendo lo mismo. Tú tienes la cosa, que es tu casa, y la deuda, que es tu obligación de pago. La causa de este tipo de relaciones, esto que es un contrato mercantil normalmente, la causa es el por qué se ha realizado esta operación. Pues porque yo me compro unas deportivas, porque yo me compro una televisión, porque yo me he metido en una hipoteca para adquirir una casa. Bueno, si encontráis alguna vez una relación de estas donde no hay causa, el contrato no existe. Y es siempre, siempre una de las cosas que mira mucho Hacienda cuando hace inspecciones. Cuando no hay causa en un contrato, siempre hay detrás un fraude. Eso es la práctica habitual. Oiga, ¿usted por qué ha hecho esta operación? Dice el inspector de Hacienda. Dice, pues yo, no, diga, ¿pero por qué? Entonces dicen, aquí hay un fraude, no hay razón de ser. Entonces es un fraude. Es decir, contrato sin causa es contrato nulo en principio. Lógicamente, estos contratos de compraventa tienen un contenido patrimonial. Aquí tenemos otra cosa importante, el precio, lo que cuesta la cosa, lo que tienes que pagar por lo que se ha generado la deuda, que por el precio. Y luego, un último elemento importante en este tipo de actuaciones es la exigibilidad. Si no te pagan, tienes derecho a reclamarlo por otros medios legales. Son los elementos más importantes en ese tipo de relaciones. Entonces, ¿qué es una deuda? Todos sabemos lo que es una deuda, pero claramente lo vamos a decir técnicamente. Es la obligación de una persona
física o jurídica que tiene que pagar, reintegrar o satisfacer algo, generalmente mediante dinero, para cumplir sus compromisos de pago, todo ello fruto del ejercicio de su actividad económica. Como podéis ver, me he limitado a leer, porque todos claramente sabemos lo que es una deuda, pero la idea es que sepáis un poco la teoría. Lógicamente puede surgir de una compra a crédito o que has retrasado un pago, pero normalmente siempre surgen de una compra a crédito o de una financiación, que son paralelos. Entonces ya tenemos la compra y ahora tenemos que pagar. Todo está muy claro. Ya tenemos nuestra cosa en casa, la televisión, las deportivas, o incluso nuestra casa que ya nos han dado las llaves, pero que tenemos aquí una obligación de pago. Entonces, el pago, cuando materialmente se entrega el dinero, bueno, hoy en día sería pocas veces con dinero físico, pues haces un Bizum, haces una transferencia, lo que sea, en ese momento se extingue tu obligación de pago, cuando has pagado el 100% del importe. Esa obligación es la que ya te dices, alguien te dice, oiga, que no me ha pagado. Sí, mire usted, yo le hice una transferencia, aquí tiene el documento. Le hice un Bizum, aquí tiene el documento. Hay que tener siempre un resguardo de que has hecho el pago. Muy importante, siempre hay que tener una prueba de pago, muy importante. Y para que el pago sea válido, para que en derecho ya deje de ser un elemento presionante tu obligación de pago, hace falta que le hayas pagado bien. La frase es un poco absurda. Oiga, si yo pago, pago bien. No, es que hay gente que no paga bien. Tienes que pagar a la persona indicada, en el lugar indicado y la cantidad indicada. Es que yo he pagado, le debía 200, pero le he pagado 100. Pues mire usted, no ha cumplido usted todavía su obligación de pago. Tiene que pagar 200 al señor Pepe Pérez en tal sitio. Son las condiciones para que el pago sea lo que se dice liberatorio, para que te quite de encima la obligación de pagar, para que te libere de esa obligación. Y luego, como último comentario que tenemos aquí puesto, que hablaremos luego un poquito sobre un principio que en economía se practica mucho y no es verdad, es una aberración, que el deudor que paga tarde paga menos. Eso está encajado directamente con el mundo de los morosos. Entonces, hay que pagar siempre en su momento, porque si no se generan unos intereses de demora muy importantes. Entonces, bueno, vamos a hablar, hemos llegado al pago, pero resulta que no has podido pagar. Bueno, pues entonces empiezas a ser realmente un deudor. Una vez que pasas ese plazo y ya te consideran en deudor, y si no has pagado empiezas a entrar en mora. En mora quiere decir en retraso, simplemente. No necesariamente estar en mora representa que te vayan a tener un problema, no, porque las moras, cuando se entra en mora puedes hacer pues muchas cosas. Básicamente lo más importante es negociar con tu acreedor, negociar con la persona a la que debes el dinero. Es el elemento número uno que hay que hacer cuando una persona entra en mora. Cuando una persona no paga, tiene que llamar por teléfono y decir, oye, que no te estoy pagando porque tengo un problema de este tipo. Podemos hablar y negociar y ver lo que podemos hacer. Si no haces eso, pues ya empiezas a tener un problema, porque la persona, tu acreedor, a la persona a la que debes, pues puede incluirte en un registro de morosos, te puede iniciar un procedimiento judicial, normalmente un monitorio, concluye normalmente con un embargo de bienes, o incluso te puede meter una empresa de recobro de esas que te mandan a mafiosos por detrás. Entonces, pues insisto, cuando entres en mora, el mejor sistema es hablar con tu acreedor. Aquí tenéis una cosa que es importante y que llama mucho la atención. Hay una norma de hace reciente, vamos a hacer un par de años o 3, el tipo legal de interés de demora comercial. Es decir, cuando estamos normalmente hablando del mundo comercial, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de las pymes, en el mundo, en definitiva, que lo que se hace es comprar y vender cosas o servicios, el tipo de demora es el 12,5%. Es una absoluta barbaridad. Yo creo que esto pocas veces se cobrará, porque lo normal es entrar en negociaciones, porque el 12,5% es prácticamente más directamente a la quiebra con ese tipo de interés. Aquí tienen los tipos de intereses legales del dinero en el pago. Vamos a ver, aquí tengo un error, por cierto, pero ahora lo comento. El tipo de interés legal de dinero en España se fija en la Ley General de Presupuesto de cada 31 de diciembre. Entonces, como este año no tenemos presupuestos, pues se alarga el presupuesto del año anterior. El año anterior estaba al 3,25%, que
se ha quedado abajo, curiosamente, como no hay presupuestos, no ha subido el tipo de interés y se ha quedado abajo, porque el tipo de interés legal, que siempre es un poco más alto del tipo de interés de mercado, pues está pues, a precio de letras del Tesoro en este momento, como podéis ver, el 3,25%. Luego añade la Ley General de Presupuestos, también añade el presupuesto cada año, el interés de demora que estaba establecido para el año 23, el 4,0625%, y también y se alarga a falta de ley de presupuesto este año. Y luego también el mismo tipo de interés, el 4 de demora, se aplica en la ley de subvenciones. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos dicho que cuando no pagas, pues si no eres capaz de negociar y la parte contraria pues no tiene muchas ganas de hacerte mucho caso porque no eres un buen cliente, porque no le interesas mucho, en fin, cuestiones de política comercial, ya dice, voy a ver qué hago con este deudor que tengo. Lo primero que tiene que hacer es hacer un previo requerimiento de pago. Tiene que mandar, normalmente se utiliza un burofax, en el cual dice, oiga, mire usted tenía una deuda conmigo que ha vencido el día 30 de marzo, estamos a 3 de abril y usted no me ha pagado nada. Le doy 2 días más para pagarme porque si no va usted directo a una lista de morosos. Para que esto se haga, la inclusión en la lista de morosos, hace falta este previo requerimiento, muy importante para la inclusión. Los datos, lógicamente, los facilita el acreedor, no puede ser de otra manera. Y la deuda tiene que ser cierta, es decir, que tiene que existir, determinada, se sabe cuánto es, no se puede hacer una deuda así, oye, pues yo qué sé, me debe algo así como, no, me debe 1.227 euros, 1.227 euros. Tiene que ser líquida, es decir, se ha liquidado, se han hecho todas las cuentas, se han metido los intereses de demora, se ha metido todo, está líquida, se dice en términos bancarios, vencida, es decir, ha pasado el plazo, es decir, usted era el 30 de marzo y estamos a 3 de abril y exigible, es decir, se puede pedir ya. Y muy importante, si que no ha sido objeto de reclamación administrativa o esté subyúdice, quiere decir que está metido en un conflicto judicial, subyúdice, está sometido a la opinión de un juez. Y una vez que cumple esos requisitos de la deuda, que son los requisitos, son básicos, es el ABC, cualquier deuda casi de por sí cumple los requisitos, pues ya lo puedes incluir en la lista en un fichero de morosos. El acreedor tiene que haber informado sobre la posibilidad de que lo vaya a incluir. Vamos a ver, en los contratos que firmamos de estos tipos que son de adhesión, el modelo de Carrefour, los contratos de Carrefour, el Corte Inglés, que eso os ocurra, siempre en un banco, siempre hay una cláusula que prevé la posibilidad de meterte en algún sistema de información crediticia. Está siempre, va fijo en todos los contratos que van impresos, los contratos de adhesión que se suelen llamar. Y si no, pues en el propio contrato siempre hay que incluirlo como norma de salvaguarda por parte del proveedor y luego en ese mismo requerimiento de pago también se puede incluir, oiga, si no me paga usted en el plazo de 3 días, que ya usted está fuera de plazo, le voy a incluir en un fichero de morosos. Es decir, hay que avisar. Cuando se le incluye a esta persona, a este deudor, en el sistema de morosos, en una lista de estas, se le tiene que notificar, oiga, mire usted que le hemos incluido a usted en un registro de morosos. Si observáis por internet dando una vuelta, hablando de este tipo de registros, todo el mundo dice, ay, que es que me han metido en un registro de morosos de repente y yo no sabía nada. No, no me venga usted con historias. Si usted está incluido en un registro de morosos, lo sabe, porque en su contrato estaba, porque le han mandado un requerimiento y porque se lo han dicho. Es que cuando hay mucha gente llorando por internet, yo preparando estas he mirado mucho esas cosas, y en general es casi imposible que hoy en día, en el año 24, te metan en un registro de morosos así, sin saberlo tú. Si me dices hace 10, 15, 20 años, podría ocurrir. Ahora es muy, muy difícil. Si estás en un registro de morosos, porque ha habido un error, pero no, ya hay tantas prevenciones legales para que tú te enteres que es muy difícil que digas que no te habéis enterado. Vamos ahí. Y finalmente los datos pueden mantenerse 5 años en estos registros. 5 años en derecho, los plazos hay que cogérselos siempre con mucha precaución. Son 5 años a partir de la fecha de vencimiento de la obligación dineraria. Es decir, si tú tienes una hipoteca a 40 años, difícilmente que desaparezcan los 5. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta. A partir del vencimiento. Aquí es una
una diapositiva simplemente para deciros que el Tribunal Supremo tiene muchísimas sentencias sobre este tema y dice lo de siempre, que la deuda para poderse cobrar debe ser, además de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca e indudable. La deuda tiene que existir y ser muy clara y estar documentada en una factura. Vamos a ver, entonces allá tenemos el fichero de morosos, ya lo tenemos aquí adelante, ya nos han metido en los ficheros. Antes una aclaración que me gustaría haceros, y es que normalmente vemos la idea del moroso como una persona pobrecito que no ha podido pagar con las deudas, que está agobiado. Vale, sí, pero pensar la parte contraria, vosotros que vais a ser emprendedores o tenéis una pequeña empresa que está empezando a funcionar. Imaginad la situación, tenéis 10 clientes que estáis encantados y ya estáis funcionando. Si de esos 10 clientes os fallan 3, hay 3 personas que no os pagan, están poniendo en riesgo absoluto tu empresa. Si tú fallas, también va a fallar la empresa que te provee de determinados bienes para lo que tú tengas que hacer. Esto es una cadena continua. Como una de las uniones de la cadena se rompa, arrastra. Acordaros, los que seáis un poco más mayores, de la crisis del año 2008-2010, cuando todo el sistema fue fallando por escaleras. Se va abriendo, bla, 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 y entonces arrastra a todo el mundo. Un fallo de un moroso, a veces, o bueno, es un moroso o varios, arrastra a mucha gente que quisiera pagar bien. Es muy importante. El moroso, a mí me da más pena el que va arrastrado porque el moroso no le paga que estrictamente el moroso. Lógicamente hay personas que se convierten en morosos primero porque les ha fallado el sistema productivo, como os he contado, o simplemente que hay cosas en la vida muy duras y muy malas y a veces no puedes pagar. Ante esas personas, por supuesto, hay que ayudar y respetar. Pero también hay mucha gente que no se da cuenta del tema, los problemas que puede producir que tú no hagas un intento serio en pagar tus deudas, ¿no? Hecha esta especie de disertación filosófica, vamos a entrar ya directamente en los ficheros. Los ficheros los suelen mantener empresas que se llaman de servicios de gestión de informaciones comerciales. Bueno, esto es una manera muy fina de decir yo me dedico a cazar o a forzar o a presionar morosos para que paguen. Esto es la manera muy fina. Oiga, yo tengo una empresa que se dedica a servicios de información comercial. Ese es el nombre oficial, pero debajo están los ficheros. Solo recogen deudas impagadas, como hemos dicho antes, que puede ser de cualquier tipo. Cuotas de hipotecas, cuotas de tarjeta de crédito, hasta la factura del teléfono, esto es muy importante, los problemas que tenemos con los móviles, o incluso el recibo de la luz. Es decir, todo aquello que sea una deuda es susceptible de ingreso en un fichero de morosos, pero todo, que ya lo veréis que está el sistema ya muy bien montado y es bastante difícil escaparse de él. Ficheros de morosidad más conocidos en España. Vamos a empezar por el RAI, que es el más antiguo, el Registro de Aceptaciones Impagadas, que se dedica nada más que a recoger aceptaciones, letras de cambio, que ya es un documento, un título o valor que ya prácticamente no se utiliza, y cheques. Es el más antiguo, dependía del antiguo Consejo Superior Bancario y ahora depende del CCI, que es el Centro de Cooperación Interbancaria. Diríamos que es de banca, por decirlo de alguna manera. Es el más antiguo de España, es el que empezó. El segundo, así más interesante desde el punto de vista financiero, es este ASNEF Equifax. Los de ASNEF es la Asociación Nacional de Entidades de Financiación. En este están metidos todas las entidades de financiación, que son muchas pequeñitas, que son esas las que están detrás de Carrefour, del Corte Inglés, todas estas, o incluso en los coches. Mercedes-Benz, por ejemplo, tiene su propia financiera. Estas son normalmente pequeñitas y casi todo lo que entra en este fichero son créditos al consumo, créditos pequeñitos, lo que utilizan las financieras. Y luego tenemos aquí uno muy grande que es Experian, bajo varios nombres, ahora lo miraremos con un plan de detenimiento. Este no solamente es una gran multinacional dedicada al análisis de riesgos, sino también es una gran multinacional dedicada al control de morosos. Lógicamente, para analizar el riesgo de una empresa, es lógico saber los morosos que hay. Eso está clarísimo, van totalmente unidos. El crédito, el riesgo, el moroso. Eso cualquier banco, cualquier empleado de banca sabe muy bien que va muy, muy unido. Ahora miraremos un poco más lo de Experian. Y luego tenemos aquí otro fichero, ya esto es un fichero que la gente no suele conocer, el fichero de incidencias judiciales. Es una base de datos donde se encuentran todas las deudas públicas de personas físicas y jurídicas.
son las deudas de la Seguridad Social, son las deudas judiciales, son todas las deudas que aparecen en los boletines oficiales, no del Estado, sino de las comunidades, de la provincia, de todo. Es decir, todo lo que esté en un boletín oficial. Entonces, aquí tenemos un poquito una Disculpa, Concha, un segundo. Hay una pregunta que vamos, yo creo que está contestada. Si hay muchos ficheros o un solo fichero, creo que está claro. Pero dice, ¿tienen que estar autorizados o bien homologados por el Banco de España? No, en absoluto. Los ficheros son absolutamente independientes del Banco de España, totalmente, no tienen que estar homologados. Es una actuación privada, pero sí tienen que, ya lo veremos, tienen que reunir las condiciones que exige la Agencia de Protección de Datos. El Banco de España no entra aquí nada, absolutamente nada. Bueno, de facto, cuando va a la inspección los mira, claro, mira las declaraciones y esas cosas, pero en principio no. Simplemente tienen que cumplir una serie de requisitos de la Agencia de Protección de Datos. Pues aquí tenemos ya un poco más detenido, por ejemplo, ASNEF, ya podéis ver que el importe mínimo de declaración son 50 euros por personas físicas. Que vamos, que por unas deportivas mal pagadas te meten en los ficheros. Y 300 euros para las personas jurídicas. El gestor se llama Equifax y tiene en este momento 270 socios. Es todo el sistema financiero el que está metido. El RAI, que ya podéis ver, el registro de aceptaciones impagadas, 300 euros solo para personas jurídicas. Y luego está Experian, que el nombre técnico es Badexcur, un nombrecito bastante fácil para pronunciar, y el titular es Experian, Buró de Crédito, coge todas las entidades de crédito financieras, también como ASNEF son 50 euros y 300 euros, y coge declaraciones de personas físicas y empresas. También funciona, como he dicho antes, como un criterio de solvencia. Entonces, aquí tenemos los otros más pequeños, que el primero que os he dicho antes, el fichero de incidencias judiciales, que coge todas las fuentes públicas y veréis que está gestionado por Experian. Eso es un tema importante ver. Digamos, por decirlo de alguna manera, su ordenador, dicho a lo bruto, como hablamos un poco en mi pueblo, es Experian. Tenemos otro más, que es el fichero de impagados judiciales creado por el Consejo General de la Abogacía de España. Este es bastante reciente, llevará 2 o 3 años, que son para impagados judiciales, es decir, cuando en los pleitos no se paga a los abogados, y muy especialmente cuando los pleitos hay una condena en costas, hay que pagar al abogado de la parte contraria y no se quiere pagar. También entras en ese fichero gestionado creado por los abogados, pero que lo gestiona también, como podéis ver, Experian. Es decir, veis que el ordenador central es el mismo en todos los casos. Luego tenemos este otro ISIRE que está dedicado, que es que recoge declaraciones de pymes, autónomos y particulares en general. Este funciona a través de una gran empresa también multinacional, DV, a través de CESTE, que también es otra multinacional importante, y en definitiva también se lleva a través de los ficheros de Experian. Conclusión, que todas las deudas de España están controladas a través prácticamente de una unidad. 1 o 2 unidades, no mucho más. Lo digo porque tengamos en cuenta eso. Estamos entre temas deudas, estamos muy controlados. Deudas morosas. Hay otros 2 ficheros, más ficheros todavía. Estos son de arrendamientos, que normalmente la gente no los conoce muy bien. Finibérica se dedican a anotar a morosos en arrendamientos. Finibérica es más bien para profesionales. Y luego está la base de datos de morosidad de Idealista, que es en este momento la que más se conoce, para recoger como el funcionamiento de los arrendadores. Se calcula que hay unos 130 ficheros de morosidad en España. Es decir, luego hay asociaciones profesionales, que si de camioneros, que si tal agricultor, que si tal, donde también sigue existiendo registro de ficheros, pero estos ya son mucho más pequeños y en definitiva son muy profesionales. Aquí, cuando como os van a dar este fichero, aquí tenéis un poco, por ejemplo, cómo funciona el fichero, el más grande, el de Experian Buró Empresarial. No voy a entrar mucho en él, pero para que lo podáis ver si os apetece entrar más en serio sobre cómo funciona este tipo de cosas. Y aquí os dejo la normativa aplicable al caso. Como podéis ver, yo no quería entrar mucho, pero a la vista de la pregunta que me habéis hecho, pues podéis ver que entra absolutamente, entra en temas de contratos, también legislación de consumidores, luego, lógicamente, toda la normativa europea y la española sobre protección de datos,
y luego la Ley Orgánica sobre Protección Civil al Derecho al Honor y la Intimidad y Familiar de las Personas. Y son, digamos, a poco que penséis, veréis que es una normativa bastante lógica la aplicación para estos casos. Y ahora tenemos, pues ya tenemos la deuda, y entonces ya sabéis que tenemos una deuda en mora y hay dos posibilidades de obligar a pagar el entrar en un registro de morosos o simplemente que te pongan detrás al cobrador del FRAC. Es decir, que te manden tu deuda a una empresa de recobro. Eso es muy importante. Es decir, el acreedor puede hacer bastantes cosas diferentes con su deuda. Aparte de meterlas en un registro moroso, te lo puede mandar al juzgado o te puede mandar a una empresa de recobro. ¿Qué son las empresas de recobro? Pues son las que se encargan de cobrar. Su propio nombre lo dice, no tengo que decir más. Hay dos tipos dentro de estas empresas. Una, la que de alguna manera coge a una persona y le dice, oye, encárgate de cobrar, una especie de comisionista. Encárgate de cobrar y yo te pago, te pago. Y otro tipo cobrador del FAC. Y otro sistema que es el más habitual, que es el que suele utilizar la banca, es que venden paquetes de deuda. Es decir, si el banco X tiene, yo qué sé, 50 millones de euros en deudas pequeñas, suelen ser deudas pequeñas, porque las grandes se hacen de otra manera, al que son deudas de 500 euros, de 1.000 euros, relativamente pequeñas, lo que hace es vende el paquete porque le cuesta menos. A él económicamente no le interesa cobrarlas porque es mucho coste. Entonces se lo pasa a una compañía de recobro y le vende el paquete completo y esta compañía es la que se encarga de cobrar. Y cuanto más cobre, más gana. Es decir, a lo mejor hace una quita el banco de un 30% o un 35%, pues entonces esa compañía de recobro, si llega a cobrar el 100%, pues se lleva como beneficio el 30-35% al total. ¿Qué les pasa a estas compañías? Pues estas sí que hay que echarse a temblar ante ellas, porque presionan y el lenguaje que utilizan es bastante mafioso, son muy desagradables, te engañan vilmente. Lo digo porque yo tuve un caso en mi familia que tuve que dar la cara al final, plan jurídico, y la verdad es que yo me quedé absolutamente indignada porque incluso utilizan el nombre del banco. A mí me mandaron un documento que ponía Banco X y yo dije, esto no es de un banco, porque el lenguaje no era de un banco, hasta el papel no era propio de un banco. Entonces, al final dije, ustedes no son un banco, ustedes están utilizando debidamente el logo de este banco. Bueno, aquello fue un lío, se solucionó, por supuesto, pero cuidado con estas empresas que hay que temerlas más, más que son temibles, son bastante mafiosas. Entonces, aquí ya hemos acabado de hablar de los ficheros de morosos. Pero en España hay otro fichero en el que también estamos metidos todos, ahí sí que estamos metidos todos, que es la Central de Información de Riesgo del Banco de España. Ahí vamos. La Central de Riesgo, de Información de Riesgo del Banco de España, la CIR, para abreviarnos, la CIR, no es un registro de morosos, no recoge los registros de morosos como cualquier otro. Es un registro de deudas. Es un registro en el cual entramos todos, no nos salvamos ni uno, en cuanto tenemos una deuda de más de 1.000 euros en España. A partir de 1.000 euros se declara. Es decir, todos aquellos que hayamos tenido un crédito bancario, hayamos tenido una hipoteca, lo que sea, estamos metidos ahí. No es insalvable, porque además es obligación legal de las entidades financieras, cuando digo financieras digo en el sentido amplio del término, de declarar al Banco de España estos 1.000 euros, a partir de 1.000 euros para arriba. Está regulado no por la Ley de Protección de Datos, la normativa aplicable a protección de datos, sino que está regulado por la Ley Financiera, la Ley 44/2002. Y entonces, como pone ahí arriba, se recogen todos los clientes con independencia de que estén o no al corriente del pago. La utilidad de esto, pues la evaluación de los riesgos de clientes, control de crédito en España, estadísticas del sistema financiero, estudios económicos, esto es muy importante, y también sirve para evaluar la pura solvencia de los bancos. Entidades como esta hay en toda Europa, incluso en Estados Unidos. Y además entre ellas hay posibles dentro de la Unión Europea hay posibles intercambios de información. Eso también hay que saberlo. Vamos a ver, el acceso a la Central de Información de Riesgos es abierto, cumple los requisitos de protección de datos, como no podía ser de otra manera. Entonces,
uno puede escribir a la Central de Información de Riesgo, cualquier persona, y decir, oiga, ¿cuál es mi situación crediticia en España? Que quiero compararlo con mis cuentas que no acabo de tenerlas claras, porque tengo curiosidad, lo que sea. Son millones de informes comerciales lo que suelta la información de riesgo de la compañía todos los años. Es impresionante. Y consultas. Entonces, el acceso a los informes de riesgo de la compañía es gratuito. Lo que antes no os he dicho, que es cada vez que en cuestión de ficheros de morosos, cuando las entidades entran a conocer la situación de morosidad o no de una persona, cada entrada les cuesta normalmente 0,60 céntimos. Ese es el precio de cada consulta que se hace, yo qué sé, volvemos al modelo Carrefour. Cuando dice, oiga, que quiero comprarme esta televisión, venga un momento, por favor. Su carnet de identidad, carnet de identidad, entran en un ordenador, entran en el ordenador y te dan el crédito o no. ¿Por qué? Porque han entrado en ese momento en el fichero, ¿no? Que son ficheros que se pueden acceder con bastante facilidad si eres socio de esos ficheros de morosos. Precio 0,60 cada vez que entras. No les cuesta mucho dinero enterarse. En cambio, los riesgos del Banco de España es gratuito, pues tiene acceso a todos los españoles previa documentación, previa acreditación de su documentación. Si tú pides al Banco de España tu informe personal, te contestan muy rápidamente, te mandan un listado de ordenador rápidamente, pero te mandan 2 documentos. Uno, te cuentan tu información total, la agregada. Usted, Concha Montoya, debe en el sistema 127.000 euros. Y tú dices, y luego te llega uno segundo que te dice, tú, Concha Montoya, debes 127.000 euros, 100.000 al banco tal, 27.000 al banco tal, y otras 4.000 a tal financiera, te lo especifican. Es decir, en el primer documento es una suma agregada, y en el segundo documento te lo van especificando entidad de crédito por entidad de crédito. ¿Qué es lo que da el Banco de España a los bancos cuando los bancos piden información sobre un cliente? Porque el banco, cuando tú vas a pedir un préstamo, un crédito, en fin, la figura jurídica, la figura de operación bancaria que tú quieras, piden información a la Central de Información de Riesgos, aparte que hayan podido entrar previamente a un registro de morosos. Probablemente hacen las dos cosas. Si lo piden al Banco de España, el Banco de España les da un documento idéntico a uno de los 2 que te han mandado a ti. Les mandan el agregado. Es decir, si lo ha pedido, imaginemos, el BBV, le dicen, BBV, doña Concha Montoya tiene un montón de obligaciones en el sistema de 127.000 euros. Pero no dice con qué bancos. Absolutamente ciego la información, para que no haya competencia desleal entre los bancos. Esa es la razón. Bueno, y esto es así lo más importante. Insisto, el acceso es libre, previa acreditación y gratuito. Y ahora vamos a ver al elemento. Disculpa un segundo, Concha, para que respire un poco. Hay una pregunta que dice, buenos días, tengo una duda de empresas que veo a menudo con la que trabajan algunas empresas, que se llama deuda y caución. ¿La conocen? ¿De qué forma funciona? ¿Es conveniente contratar el servicio de alguna empresa de este tipo como empresa? Vamos a ver, crédito y caución ya es otra cosa. Ya no son registros de morosos. Crédito y caución está unido a un concepto de seguros. No es un moroso. Crédito y caución son entidades normalmente que entran, insisto, dentro del aseguramiento. Con crédito y caución funciona media España, sí. Sí, es absolutamente normal trabajar con ellos. Y además lleva muchísimos años en el mercado, pero muchísimos años. Es más viejo que La Habana. ¿Más preguntas? No, hay una aclaración diciendo que que dice, ¿no te referirás a crédito y caución? Sí, bueno, sí, porque la otra persona lo ha dicho mal, pero yo lo has comentado tú, ya está. Sí. Está claro. La otra persona lo ha dicho mal, yo te he entendido inmediatamente. Sí. Ya, por eso. Sí. O puedes seguir, Concha. Sí, perdona, hay una pregunta. Dice, ¿se puede pedir el informe al CIR de un tercero? No. No, ¿verdad? Tiene que ser personal. Son datos de carácter personal. La deuda es un dato de carácter personal y por lo tanto solo tiene acceso la persona física o tú otorgas un poder notarial, entonces sí, pero bueno, ya estamos hablando de líos jurídicos. Si tú vas a un notario y autorizas a que tu mujer, por ejemplo,
entre al Banco de España para, bien, o una persona que tiene un poder general, pues también podrá entrar en tu nombre, pero previo poder notarial, si no, ni hablar, absolutamente. Eso, se lleva eso, pero no te lo puedes imaginar con la seriedad que se lleva ese fichero, no os podéis imaginar. Hay otro comentario, dice, tengo una duda, me aparece una deuda del año 2012 por 20.000 euros de un piso que se lo quedó el banco, ¿todavía pueden reclamarla? Hombre, a nivel teórico, código civil en la mano, las personas respondemos con nuestros bienes de las deudas prácticamente toda la vida. Pero si se lo quedó el banco, a lo mejor es un resto de una liquidación que salió en una subasta. Eso habría que saber exactamente qué es. En principio, la contestación sería no, pero a reserva de que a lo mejor el banco, la casa fue a subasta y salió por un precio menor del débito y puede haber una diferencia ahí en contra. Podría ocurrir, pero eso habría que mirarlo con mucho detenimiento. No me atrevo a daros una contestación taxativa. Hay otro comentario. Hay deudas que se venden entre fondos. ¿Cómo se puede obligar a conocer los datos de las empresas que tienen actualmente una deuda mía? Sí, tienes derecho a saber quién es tu acreedor, por supuesto, te lo tiene que notificar. Sí. Es decir, la deuda cuando se transmite, el deudor tiene que saber a quién tiene que pagar. Esto va unido al concepto del pago, que hemos dicho antes. Tú tienes que saber a quién pagas. Que a causa de las primeras cosas que hemos dicho, a pagar bien, hay que pagar a quien hay que pagar. Y si tu deuda se ha trasladado, se ha vendido, o lo que sea, la operación que sea, tú tienes que saber a quién tienes que pagar, porque si no, no puedes liberarte nunca de la deuda. Tienen que notificártelo. Eso es básico. Esto es de código civil de finales de 1800. Sí, la pregunta. Concha, ¿y si nos dicen que tenemos deuda e incluso podemos demostrar que no es así, error de la empresa o fallo, cómo nos borramos de los registros de morosos? Pues exactamente yendo al registro de morosos con tu papel. Exactamente así. Te coges tu papelito de que tú has pagado bien, te vas con tu justificante, te vas al registro de morosos y dices, a las buenas, mire usted, esta deuda nos corresponde, no es cierta. Es una de las condiciones de la deuda, que sea cierta. No corresponde, aquí está el papel de pago. A ver, arrégleselas ustedes, pero me lo quitan, porque como no me lo quiten en 10 minutos, me voy a la Agencia de Protección de Datos y lo denuncio. Así de sencillo. Otra pregunta. ¿La CIRBE está actualizada? Creo que contempla un desfase de fecha. ¿La CIRBE? La CIRBE actualizada, sí. Sí, totalmente al día, siempre. Absolutamente siempre. No entiendo eso de que está desactualizada. Porque van al día, vamos. Sí. Habría que ese señor... Hace más de 20 años que aparece una deuda, es decir, Banco de España. ¿Esa deuda no prescribe? A los 10 años. El Banco de España los mantiene 10 años. Por eso es muy extraño. Las borra, el sistema informático los borra a los 10 años. Es decir, que a lo mejor es una deuda, hace 20 años, pues a lo mejor es una deuda a plazo largo, a lo mejor es una deuda, la hipoteca puede ser a 40 años, no sé. Habría que determinar más, porque decir tengo una deuda a 20 años que no prescribe, en principio, no. Salvo, insisto, que luego hay que conocer la casuística de cada persona, cada situación. Entonces, a lo mejor, si la ves, dices, pues tiene sentido esto. Pero en principio, los datos se mantienen durante 10 años, salvo casos muy excepcionales, pero que son de carácter estadístico, histórico, similar. Pero en principio, la deuda corriente y moliente a los 10 años desaparece. 10 años de su vencimiento. Vamos, entiéndeme, que es que no se mantienen datos así como así. Y de las preguntas, Concha, ¿cómo se relaciona la ley de la segunda oportunidad y los registros de morosos? Esos asuntos de los que yo he llamado subyúdice. Si tú consigues el juez dicta una sentencia en la ley de segunda oportunidad diciendo cómo quedan las cosas, los registros de morosos tienen que seguir radicalmente esa sentencia. ¿Qué pasa? El registro de morosos no actúa de oficio ninguno. La tendencia suya es a quedarse con los datos. Es así de claro. Entonces tú te tienes que ir con tu sentencia o tu acuerdo debajo del brazo y decir, oiga, que la ley de segunda oportunidad me ha dado una quita
de un 50%, me ha dado, o ha quedado totalmente a cero, o me lo ha unificado en este sentido, depende de lo que sea. Y con ese dato, el registro de ficheros tiene que hacerlo, claro. Pero tiene que salir directamente de consecuencia de la ley. Los resultados de tu acción ante la justicia para conseguir eso. Pues ya, adelante, Concha. No me va a dar, hoy me tenéis que dar una ampliación de tiempo, porque con una hora y media no vale. Vamos a entrar en la ley de protección de datos. La normativa de protección de datos, ya sabéis que se aplica, la dirige la Agencia Española de Protección de Datos. Es una autoridad pública independiente, autónoma, que se llama, según la ley. Las leyes en España son entidades autónomas independientes encargadas de velar por la privacidad y la protección de datos de la ciudadanía. Hoy en día es una de las entidades más conocidas del país. Toda la normativa de protección de datos, que la gente se asusta porque parece farragosa, parece difícil, parece no sé qué, se limita a respetar, pero radicalmente, una serie de conceptos. Si tú los respetas profundamente, la ley de protección de datos es bastante fácil. Los derechos ARCO, que llaman, es aquí cogerás un acrónimo, son los derechos más importantes que defiende y que son la estructura básica de todo el sistema. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ARCO. Entonces, pues el derecho a acceso, el derecho a que tú puedas saber en todo momento dónde están tus datos, el derecho a rectificación, el derecho a que se pongan bien y puedes decir, oiga, esto está mal, rectifique, cancelación, el derecho de pedir que se borren cuando ya no son necesarios para el tratamiento o que ya no tiene sentido, o la oposición, simplemente oponerte radicalmente al tratamiento por la razón que sea. Entonces, estos 4 derechos básicos, pues luego también, de alguna manera, se amplían, pero siguen siendo los mismos con matices de ampliación. El derecho de información, el derecho de oposición que ya hemos hablado, el derecho de portabilidad, porque los datos se pueden mover de sitio, la limitación del tratamiento, ahora lo veremos, porque el tratamiento no puede ser todo lo que quiera digamos, la empresa que está tratando, hay unas limitaciones, y el derecho a oposición, oiga, usted a mí no me trate este dato porque no tiene sentido. Incluido la elaboración de perfiles. Lo de la elaboración de perfiles es un poco relativo, porque es cierto desde el punto de vista de la ley, pero vosotros cada vez que se os ocurre en el teléfono preguntar por un hotel para ir a pasar un fin de semana a mi tierra, a La Rioja, pues durante un mes te van a estar metiendo anuncios sobre cosas en La Rioja de hoteles. Entonces han creado un perfil que tú ni te has enterado y hacen contigo lo que quieres. Entonces, esto es todo muy relativo, porque en el tema de protección de datos la ley pretende poner puertas al campo, es muy complicado. Luego, en el derecho a cancelación se incluye el derecho al olvido. Esto es importante en temas políticos, en temas de la guerra civil, la guerra mundial, y también cuando en tema es muy importante a efectos sanitarios, cuando a veces has tenido alguna enfermedad de esas que están consideradas como vergonzantes, pues hay gente que procura que se olvide lo más rápidamente posible y que no aparezca. Pero bueno, ya son cosas muy personales que afectan a la intimidad de las personas, y entonces regular todo lo que sea la intimidad es muy difícil, porque cada uno tenemos un concepto muy diferente de esta materia. Entonces, para ejercer estos derechos, vamos a limitarnos a los ARCO, que son los fundamentales. Se va ante el responsable del tratamiento, y un responsable en todas las empresas, más o menos tamaño medio grande, y también se pueden ejercitar ante el encargado. Pero vamos a entrar un poquito más. ¿Quiénes son los participantes en el tema de protección de datos? El interesado, que es la persona física sobre la que trata la información. El responsable del tratamiento es como digo yo siempre, el gran jefe de la entidad. El responsable es la persona física o jurídica, normalmente la física que está enfrente de algo, que ordena y determina los fines y medios del tratamiento, el que da la orden. Cogedme estos datos. Ese es el responsable del tratamiento. El encargado del tratamiento, pues es la persona que físicamente lo mete, el que lo trabaja físicamente, el informático de a pie normalmente. Y luego existe una figura, el delegado de protección de datos, una figura que la gente pregunta mucho por ella. Es una figura contratada por el responsable, es decir, el responsable, que es el jefe, para asesorarle y supervisar. Esta figura del delegado de protección de datos puede estar dentro de la empresa. Si es una empresa grande, puede estar dentro de la empresa, y si no es una empresa muy grande, se ficha fuera.
Hay empresas que se dedican a hacer el papel de protección de datos. Insisto, son los que se encargan de decir al responsable, le sea la empresa, este dato que estáis pidiendo no ha lugar. Esto lo estáis haciendo bien y esto lo estáis haciendo mal. No hace falta. Entonces, los delegados están siempre en relación, más o menos directa o indirecta, con la Agencia de Protección de Datos, que es la autoridad de control, la autoridad que dice esto está bien hecho, esto está mal hecho. Es decir, estos son las personas que intervienen en los tratamientos. También la gente se suele liar bastante con estos títulos. ¿Cuáles son la legitimación? ¿Cuál es la razón legal en que se basa el tratamiento? ¿Por qué se pueden tratar los datos? ¿Cuál es la legitimación? Legitimación en derecho es que puedes hacerlo porque la ley te autoriza a hacerlo. Entonces, pues el consentimiento de la persona, importante, tiene que ser explícito. Es decir, siempre fijaros que en Internet se ve, ¡pum!, autorizo para que traten mi dato personal y te hace meter el pajarito de eso, ¿no? Tiene que ser expreso, no se admite el consentimiento tácito. Por relación contractual tiene que salir, lógicamente, en una relación contractual. Te estás metiendo en un fichero porque tú estás comprando algo, porque estás vendiendo algo, por lo que sea. Otra de las razones por las que te meten en un fichero son por situaciones críticas a la salud. Los ficheros de salud tienen calificación de muy sensibles, como los de sindicatos o los de políticos, todos estos que afectan mucho a la intimidad y a la ideología de las personas, y estos son muy especiales y tienen una protección especial. Luego te pueden meter en un fichero por cumplimiento de una obligación legal. Hacienda te mete porque hay una ley que lo autoriza. Interés público, ejercicio de poderes públicos, pues exactamente es parecido al anterior. O luego intereses legítimos prevalentes. Aquí ya vamos a hablar. Hay veces que porque hay una obligación, hay que defender alguna estructura superior que se supone que es prevalente, también pueden incluir en ese tipo de tratamiento. Entonces, cuando los requisitos que pide, que antes os lo he dicho de otra manera, pero lo vamos a repetir, los requisitos que pide la Agencia de Protección de Datos para entrar en un registro de morosos. Que los datos sean facilitados por el acreedor, o quien actúa por su cuenta, el apoderado que decíamos antes, existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada, también lo hemos comentado, que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago de la posibilidad de inclusión en un fichero, también, si podéis ver, es una recopilación de todo lo que hemos dicho antes, y que el acreedor ha hecho el correspondiente requerimiento de pago. ¿Os acordáis? Este iba hasta en rojo. También la entidad que mantenga el sistema de información crediticia deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos. Por eso os decía yo que es muy raro que la gente diga, es que yo no sé por qué estoy, es que lo tienen que notificar. Si lo sabes, si las cosas han funcionado bien, claro está. Y que no haya transcurrido 5 años desde la fecha en que hubo de procederse al pago. Los datos en términos de protección de datos se mantienen de morosos, insisto, aquí estamos en morosos 5 años, porque son datos desfavorables y la ley protege ese tipo de situaciones. La ley protege siempre, como norma, al más débil. En este caso, el débil siempre suele ser el deudor. Y de ahí viene que este plazo de 5 años sea relativamente corto. Entonces, normativa. Pues aquí tenemos la normativa de protección de datos, el reglamento europeo, la ley orgánica correspondiente, Real Decreto, es decir, aquí los tenemos. Como curiosidad os diré que mucha gente no acaba de entender que los reglamentos europeos, los que se llaman reglamentos, son de aplicación directa en España como leyes. La entrada de España en la Unión Europea representó una cesión de parte de nuestra soberanía a favor de ese ente supranacional que es la Unión Europea. Entonces, esas leyes, normas jurídicas de la Unión Europea que ostenten el nombre de reglamento son de aplicación directa en España, con independencia de que luego se haya hecho una ley orgánica para favorecer un poco el entendimiento, porque los léxicos son un poco diferentes. Comentar también que el término orgánica, que tampoco la gente muchas veces no suele saber, la diferencia entre una ley y una ley orgánica es que las leyes orgánicas atentan, vamos a ver, atentan, no está bien dicho, regulan los derechos de las personas, los derechos reconocidos en la primera parte de la Constitución. La Ley de Protección de Datos es orgánica porque atenta a derechos fundamentales de la persona. Vamos a ver, entonces aquí seguimos pensando con este tipo de temas, entonces decimos, vamos a ver. Es una pregunta antes de que, porque era del tema anterior.
Y a partir de septiembre de 2022, cuando se aplica la ley de segunda oportunidad, es cierto que los juzgados exigen de oficio a los acreedores que eliminen los datos en ficheros NET, etcétera, y también en CIRBE, y ya no lo tiene que hacer el deudor. Eso ya dependerá de lo que diga el juez. Eso está clarísimo. Por eso he dicho yo antes que si es un juzgado que es capaz de soltar todos los oficios a continuación destinados a los registros de impagados, sí. Pero en principio eso ya es como muy elástico. En definitiva, la situación es muy similar. Pero lo diga el juez en la sentencia o oficie el juez en la sentencia similar. Pero la diferencia es la comodidad de que si sale desde el juzgado la orden, tú te quedas tranquilamente. Normalmente además ese impulso, normalmente lo hará el abogado de tu parte. El decir al juez o al secretario del juzgado, oye, podríais ir sacando estos oficios, pero eso ya no te lo puedo asegurar de una manera fija. Es un impulso procesal que hace que llegue a los registros o tengas que ser tú el que tengas que ir a los registros a moverlo. Pero insisto, normalmente será tu abogado, tú no vas a ir. ¿Alguna preguntita más te sale por ahí, Diego? No, de momento no, no hay ninguna. Venga, pues uy, vamos pillados, ya. Fátima, tendrás que ampliar el tiempo un poquito. Bueno, vamos a ver, entidades que aquí estamos ya, hemos quedado el tema de que ha habido unos riesgos y estos riesgos puedes llegar a entrar en unos registros de morosos y muchas veces se alega, que hemos dicho antes, que esto es consecuencia de que hemos tenido un conflicto, que esto resulta que el banco me lo ha cobrado mal y que por eso me ha metido en el registro moroso, resulta que yo lo he pagado bien. Bueno, aquí estos son fuentes de conflictos con los bancos, en muchos casos. Entonces, bueno, pues aquí vamos a entrar a ese lugar, al tema de cómo funcionan los bancos ante las reclamaciones de los clientes. En definitiva, son los servicios de reclamación. Pero hay muchos servicios de reclamaciones en España de diferentes tipos. Vamos a ir ahora muy deprisa. Servicio de reclamaciones del Banco de España, que es el que tiene mayor potencia, Comisión Nacional de Mercado de Valores, servicio también de Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, y estos tres recogen banca, valores y todos los seguros. Servicio de telecomunicaciones, atención al usuario de telecomunicaciones y todos aquellos pegas que tenemos sobre los teléfonos móviles que nos traen a maltraer. Sobre temas aéreos, de viajes aéreos, ahí tenemos la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que funciona muy bien, dicho sea entre paréntesis. En empresas de suministros, las oficinas municipales de información al consumidor o las direcciones generales de consumo de cada una de las comunidades autónomas. Ahora, en este tema, yo os digo desde ya que como son entidades que tienen muy poquita capacidad de resolución, no tienen poca fuerza, los informes que emiten son suavecitos y en general poco conflictivos. Y luego, al último, la Agencia de Protección de Datos, que al contrario mete unos informes muy duros y unas multas espectaculares. Las multas de la Agencia de Protección de Datos, y a final del año pasado había un banco que le habían metido una multa de 1 millón de euros por un tema de un carnet de identidad falsificado. Supongo que esta multa estará ahora, por lo menos en el Tribunal Supremo, que es muchísimo dinero. Luego, ¿cómo funcionan? Pues en los autonómicos suelen ser normalmente, atienden materia de consumo, hay órganos arbitrales que todavía en España no tienen gran tradición, los organismos nacionales que os he citado, que están regulados por la ley financiera, y luego tenemos como curiosidad, hay una red comunitaria a nivel Unión Europea, bueno, de Espacio Económico Europeo, exactamente, que miraremos al final, y luego, por supuesto, siempre tenemos abiertas las tribunales de justicia, que es una puerta que está bien, pero que es un poco complicada porque cuesta dinero y tarda. Bueno, aquí vamos a ver sobre el tema de servicios de reclamaciones, de la banca, de seguros y de valores. Hay un proyecto de ley en este momento que empezó en el año 21, que se suspendió por las elecciones, tal cual, que es el proyecto de ley de defensa de la autoridad de defensa del cliente financiero. Esta autoridad pretende ser un ente dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Economía, la Transformación Digital, que reúna todos los supervisores, todos los servicios de reclamaciones del sistema financiero en una única unidad. ¿Cómo va a salir esto? Pues en este momento está pendiente el informe del Consejo de Estado. El anteproyecto de ley se publicó en el año 21, insisto, se suspendió, y supongo que a lo mejor dentro de 4 o 5 meses saldrá la ley.
con respecto a lo que os voy a decir, la diferencia va a ser mínima. Simplemente va a cambiar un poco la estructura administrativa, pero el resto va a ser exactamente idéntico, todos los procedimientos, por cuanto no puede ser de otra manera. Aquí tenéis el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. ¿Cómo se financiará? Pues tampoco están de acuerdo, todavía no hay un acuerdo definitivo entre los órganos afectados y los partidos políticos, o sea que todavía no sabemos. Sí se sabe que cuando un banco pierda una reclamación tendrá que pagar una tasa. Eso sí que se sabe, que en eso están de acuerdo todos. El resto está todavía bajo discusión. Luego pone una serie de condiciones que los informes se harán en un plazo de 90 días naturales, materialmente imposible de hacer. Y muy importante aquí, la diferencia fundamental entre lo que tenemos ahora, la legislación actual, y la que se pretende ahora, es el carácter vinculante de las resoluciones, de los informes que emitan el Banco de España, Comisión Nacional o Seguros. Entonces, los bancos se verán obligados a cumplir ese dictamen, que hasta el momento lo cumplen si quieren sí y si quieren no. Entonces, esa es la gran diferencia. Fuerzan esa tuerca, lo cual es bastante importante. Cuando las resoluciones que se emitan no se emitan con ese carácter vinculante, se tendrán valor de informe pericial. De hecho, hoy en día, aunque nadie ha puesto en la ley que tiene valor de informe informe pericial para presentar ante un juzgado, de hecho es lo que hacen, es decir, que coge la gente cuando tiene una reclamación a su favor y el banco no quiere bajar la cabeza y aceptarla, se va a un juzgado y prácticamente el juez tiene la sentencia esa con la reclamación que le haya emitido cualquiera de estos tres órganos. Y luego en su momento, pues el incumplimiento de las vinculantes por parte de la banca podrán tener como resultado una sanción. Este elemento que pretende el proyecto de ley está muy criticado por los organismos judiciales, porque las sanciones administrativas hay que ponerlas, hay que regularlas de otra manera, de otra mejor manera. Entonces el tema, muy importante. Entonces, ¿qué es para entrar en un servicio de reclamaciones de este tipo, Banco de España o seguros o valores? Hay que presentar un escrito ante el defensor de la clientela, que tiene obligación de acusar recibo y contestar pronto. Ninguna de las dos cosas la cumplen, pero vamos, no tardan demasiado en contestar las cosas. Vamos. ¿Contra qué entidades se pueden reclamar dentro de estos sistemas? Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, las financieras, las entidades de pago. Las entidades de pago y los bancos están exactamente unidos, son conceptos unidos. Las entidades de crédito electrónico, tipo PayPal, por ejemplo, luego eso dentro del concepto banca. Luego servicios de inversión, entidades sociedades gestoras dentro del tema valores, y luego todo el tema de aseguradoras, fondos de pensiones, corredores de seguros y sucursales en España de entidades del tipo anterior, pero con domicilio social en otro país. Es decir, incluso esos pequeños chiringuitos financieros que tienen entidades extrañísimas para nosotros, claro, los españoles, que tienen sede social en Holanda, que tienen su sede social en Alemania, también están sujetos a reclamaciones por parte de sus clientes. ¿Por qué se reclama? Pues normas de disciplina. Normas de disciplina son aquellas normas que la ley impone a los bancos que tienen que cumplir, sí o sí. Y si no las incumplen, hay una sanción administrativa importante que puede acabar por mandar al paro al presidente y a los directores generales de todo el consejo, puede acabar con una multa, puede acabar con una inhabilitación. Eso ya son palabras mayores. Por quebrantamiento de usos bancarios, con la expresión que viene de muy antiguo, código mercantil, los usos mercantiles de cada plaza. Hoy en día este concepto ha desaparecido, porque en el tema de la globalización, todos los bancos y todas las entidades de crédito funcionan idéntico, no igual, idéntico, absoluto. Entonces, el concepto de plaza bancaria ha desaparecido, y luego las buenas prácticas bancarias. Todos entendemos lo que es las buenas prácticas bancarias, trabajar con agilidad, con ética, con respeto al cliente, ese tipo de cosas. Vamos a ver, ¿en qué está basado el procedimiento actual? Los procedimientos de reclamaciones, pues en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En España, en el año 64, existe una ley de procedimiento que va cambiándose, va adaptándose a la situación del país poco a poco, pero siempre es más o menos la misma ley. Siempre se llama muy parecido. En este caso, la que tenemos ahora, el año 15, es la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Pero el procedimiento, la estructura interna de la ley sigue siendo la misma. Debe presentarle al cliente de la entidad de crédito
o insisto, cuando digo créditos por de formación profesional, créditos seguros o valores, o su representante, siempre con poder notarial. Por correo o telemáticamente no se admite correo electrónico, tiene que ser telemáticamente con firma electrónica, con fotocopia, y si se presenta por correo, DNI y los correspondientes poderes, como ya hemos dicho, en reclamaciones donde entre cónyuges, importante, tienen que firmar los dos. Y no es cuestión de igualdad en este momento entre cuestión de hombre y mujer, no, es mucho más útil el tema. Es porque la gente utilizaba, ya está muy frenado, intentó utilizar este tipo de reclamaciones para conseguir información de la otra parte en caso de divorcios o separaciones conflictivas. Por eso se pide los dos. Le aporta documentación de las operaciones contra las que se quiere reclamar. Muy importante, una fotocopia, simplemente. Y hay que acreditar que has cumplido el requerimiento del defensor del cliente y tienes que concretar los hechos. Es decir, no es simplemente que tú te enfadas y montas una bronca, no. Oiga, me pasó esto con esta transferencia, oiga, me pasó esto con un pago, oiga, me pasó. Tienes que decir qué te pasó exactamente y documentarlo. Si tiene algún defecto formal, procedimiento administrativo, se requiere al reclamante para que en el plazo de 10 días lo mande. El plazo de 10 días puede ser 12 y 13 y no te van a decir nada. Lógicamente, ¿cuál es el siguiente tema? Es decir, cuando la reclamación se admite por Banco España, considera que es una reclamación en sí, y ya están cumplidos todos los requisitos de documentación, es decir, alguien puede entender bien ya el contenido y la sustancia de la reclamación, esta reclamación se coge y se manda al banco para que haga alegaciones. El banco dice, oiga, pues esto sí, pues esto no, pues no estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo. Dice lo que quiere y se vuelve a mandar a la entidad que tiene que resolver. Y allí un equipo especializado, bien sean inspectores, bien sean letrados, si son de menor nivel técnico, pueden ir a lo que se llama un técnico, ya resuelven la reclamación y se notifica mediante un informe que, insisto, no es obligatorio seguir. El informe motivado, que se notifica a las dos partes, no es vinculante, no es un acto administrativo y, insisto, esto es la principal intento de modificación de la ley que ahora está en proyecto. Este es el elemento. Además, va a salir todo igual, salvo que físicamente en vez de estar en 3 edificios van a estar en uno. Esa va a ser la diferencia fundamental. Pero el tema de la vinculación es fundamental. La entidad puede rectificar si quiere en el plazo de un mes y si no quiere, pues no rectifica, ese es el problema. No pasa nada. Salvo que entonces te obliga a ti, si tienes mucho interés, a coger la documentación y dice el juzgado. Eso es muy importante. Y si se detecta un quebrantamiento de normas o indicios de conductas delictivas, puede ir al fiscal general del Estado esa reclamación. No es estrictamente la reclamación, el banco reclamado realmente. Si se detecta que hay algún incumplimiento importante o se le puede abrir un expediente sancionador por parte del Banco de España. De hecho, yo he hecho eso. Vamos a ver las reclamaciones de los tres órganos. Vamos a empezar. Un segundo. Vamos a hacer otro inciso. Sí, mira, no, perdona. ¿Y si se tiene una deuda con un banco a partir de una fusión bancaria y el banco no quiere llegar a ningún acuerdo? ¿Qué debo hacer? Pagar. Sobreentiende. Es triste. No voy a ser optimista en este tema. Si tienes una deuda, tienes una deuda. Si, lo ideal en las deudas, como yo decía al principio, es intentar llegar a una negociación. Eso es fundamental. Si no hay negociación posible, lo único que queda es pagar o esperar a que te embarguen los bienes vía judicial. Es así de triste la cosa. Dice, para la acreditación previa de la presentación al defensor del cliente, ¿valen los pantallazos de las comunicaciones por mensaje en el teléfono con la entidad? Ya... Vamos a ver. ¿Y suelen responder así? Te van a poner pegas. Te van a poner pegas a esta persona. Ahora bien, el criterio que tenía el servicio de reclamaciones, yo ya no estoy en servicio de reclamaciones, que estoy jubilada, pero el criterio que tenía, que yo estuve en la creación, era que si se había protestado ante un banco por escrito, porque las palabras se las lleva el viento, por escrito, la sucursal bancaria tenía obligación de remitirla al servicio de atención al cliente y posteriormente, cuando se crearon los defensores, al defensor.
Entonces, esto es la norma. Si tú ya has actuado y protestado por escrito ante un banco, normalmente en tu propia sucursal es lo habitual, pues la sucursal tendría obligación de subirlo al defensor, si tú no lo has mandado directamente al defensor. Esta es la estructura lógica. Los pantallazos en general no se quieren. Como norma casi fija, los pantallazos no se quieren porque en general no acreditan la suficiente veracidad al tema y por otro lado no necesariamente estás mandando pantallazos a una persona que tenga capacidad de resolución. A lo mejor se lo estás mandando simplemente a tu gestora de la sucursal. Entonces eso quita potencia a esa queja. El consejo siempre es, aunque tengas 1000 pantallazos, los pantallazos sí se podrían mandar al defensor de la clientela, decir, oiga, mire usted, defensor, mire lo que me están diciendo en la sucursal, ahí sí puede servir. Pero con cara ya a unos pantallazos, justificar el que falte el escrito al defensor, normalmente el Banco de España te va a decir que mire usted, falta este requisito, cuando lo cumpla, nos manda usted otra vez la reclamación. No sé si ha quedado claro. Muy bien, pues continúa. Venga, pues vamos a las reclamaciones del Banco de España. El año pasado, la memoria última, que es la memoria correspondiente al año 21, que se publica en el 22, es decir, tener en cuenta que siempre pasa un año después. El total de reclamaciones fueron 34.000. Imaginar lo que son 34.000 expedientes para resolver. Eso es como de locos. Y el número de consultas, lo que Banco de España atiende consultas, fijaros, también son 50.000, 8.000 escritas y 42.000 telefónicas. Estás todo el santo día cogiendo el teléfono. Bueno, de hecho, ahora ya hay un equipo dedicado nada más a atender consultas telefónicas. Fijaros el movimiento que representa esto. Es tremendo. Por cierto, sobre las entradas en el Banco de España, la Central de Información de Riesgos, que antes hablábamos, recibe millones de entradas de información y de consulta. Entradas y salidas son millones. Entonces, reclamaciones. Luego hablaremos de estas dos cosas, sobre qué reclamó y el índice de rectificaciones. Estas son la estadística correspondiente a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ha sacado como a memoria suya. Fijaros la diferencia, el Banco de España fueron 34.000 y en valores fueron 1.371 reclamaciones. Fijaros la diferencia entre un organismo y otro. Es decir, en valores hay poco conflicto, y además porque normalmente son cantidades muchísimo más mayores, perdón, más grandes, voy a hablar bien, por favor, más grandes, y entonces se reclama poco, y por ejemplo, sobre empresas de inversión y tal, sociedades de inversión, normalmente ya ahí se entra con otro tipo de gente, y ahí entran abogados, ahí entra otro tipo de cosas, mientras que el servicio de reclamaciones del Banco de España entra el español medio, el que anda por la calle de a pie. Y aquí tenemos seguros. Seguros ya también en el año 22, ¿veis? Son vamos a ver, el año 22 porque la memoria se publica en el 23 y ahora estarán redactando la del año 23 que saldrá probablemente en cuestión de 2 meses todas las memorias. En seguros, veis, hay 10.797 reclamaciones en el año 22. La tercera parte del Banco de España y valores, pues bueno, vamos, prácticamente no, yo diría que no son significativas siquiera. Y aquí, ¿sobre qué se reclama más? Volvemos al mundo de la banca. Ya lo veis que lo que más se reclama son tarjetas, con diferencia, con muchísima diferencia. Hipotecas, esto es un tema que va a bajar, porque ya hay muchísimas sentencias, ya está mucho más claro la actuación de los bancos sobre hipotecas, les han dicho varias cosas muy claras de lo que no pueden hacer, entonces esa tendencia de hipotecas irá a bajar con el tiempo rapidísimamente. Como siempre habrá cuentas y depósitos, que eso siempre es, más o menos se mantiene igual, y luego las transferencias, que tampoco es una cosa también que vaya a cambiar mucho, que están muy reguladas y están en términos generales funcionan bien. Pero estas son cosas sobre las que se reclama, no que necesariamente el reclamante tenga razón. Muy importante eso. Y luego, aquí, como podéis ver, las reclamaciones presentadas, 34.000 reclamaciones presentadas en el Banco de España, de las cuales, fijaros bien, que el 69,26% fueron favorables al reclamante. Este es un dato que me gusta decir, porque cuando abrió el servicio de reclamaciones en el año 89, hace 35 años, los reclamantes no ganaban casi ninguna. Si pasaban del 12 al 13% era de milagro. Esto representa, uno, que los bancos trabajan mejor,
2, que hay un mayor control, y 3, que los españoles están aprendiendo cómo funcionan los bancos, están adquiriendo cultura financiera, y eso se nota mucho. Es decir, y que también trabajan las reclamaciones. El Banco de España tiene una web donde hay una zona que se llama Portal del Cliente, y ahí tienes toda la información que se quiera para presentar una reclamación, y te van especificando operación por operación, diciendo esto es buena práctica, esto se puede hacer, esto no se puede. Bueno, pues simplemente meterte en esa página ya sabes perfectamente cómo plantear la reclamación y darte cuenta si tienes una cierta razón o no. Si te dicen, mire usted, esto está bien hecho, lo que lo ha hecho usted, pues no la plantea. Por otro lado, como hay muchísimas consultas, las consultas evitan en muchos casos que haya reclamación, porque ya tú desde el primer momento puedes orientar un poco, no resolver porque nunca sabes lo que te están consultando, pero sí resolver y orientar un poco. Y este porcentaje de casi un 70% es muy importante. Y aquí tenemos ya un cuadro general que no vamos a entrar porque andamos con mucho detenimiento, muy poco tiempo, pero aquí me llama la atención esta cantidad de allanamientos y desistimientos. 7.724 allanamientos que el banco reconoce que tiene razón el cliente, cosa que debería haber hecho el defensor del cliente. Eso es lo curioso del caso, que es un trámite intermedio que prácticamente pueden quitarlo. Porque al final lo que es de vergüenza es que el banco reconozca que tenga razón el cliente en un allanamiento y no se le haya dado el defensor. Y los desistimientos es cuando la persona reclamante ya le piden documentación y tal y cual, y ya desiste, o simplemente ha llegado a un acuerdo con el banco de otra manera y escribe al Banco Español y dice, mire usted, desisto de reclamación, archívela porque he llegado a un acuerdo con el banco. Estos dos elementos de allanamiento y desistimiento son muy interesantes. La ley de resolución de litigios financieros, que os he dicho antes. Joder, ¿tú sabes quién es? La red de resolución de litigios financieros es una red europea, que son miembros de la red, todos los países integrantes en el espacio económico europeo, que ya sabéis que el espacio económico europeo es los países de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega. En España pertenecen a esta red estos tres organismos supervisores, Banco de España, Comisión Nacional de Mercado de Valores y Seguros. Pues es para reclamar a nivel europeo y funciona prácticamente lo mismo, funciona muy parecido a como funcionamos nosotros, no puede ser de otra manera, es decir, ellos te aconsejan, como siempre, intentar llegar a un acuerdo previo, que en definitiva sería un poco lo que tú vas a la sucursal y dices, oiga, mire usted, esto está bien, esto está mal, no te hace ni caso, pero bueno, o a la figura del defensor. Entonces, siempre te dicen, si no llegas a una solución satisfactoria, puedes recurrir a la red FinNet para buscar una solución extrajudicial. Funciona exactamente igual que los servicios de reclamaciones que tenemos en España. Y no, hasta aquí hemos llegado. Justo muy deprisa, pero creo que hemos llegado para sacar 10 minutos para más preguntas si os interesa. Muchísimas gracias por vuestra atención y abrimos, si os parece, un ratito, 10 minutitos para más preguntas o curiosidades que se os ocurran. Muchísimas gracias, Concha. Ha sido todo muy clarificador y muy interesante. Esperamos a ver si por el chat nos hacen alguna pregunta y os la vamos transmitiendo, te la vamos pasando. De acuerdo. Es que he procurado sacar este ratín para poder. Aprovecho para abrir el cuestionario para que lo podáis completar antes de marcharos de la sesión, por favor. Os agradecemos que lo completéis. Vemos los comentarios, todos dicen muchas gracias, muy interesante, Concha, exposición genial, clara y directa, gran sabiduría del tema, muy buena información transmitida, súper interesante, Bueno, siempre por muy favor. claro. Muchas gracias a todos, por favor. Gracias a ti. Sí, aquí tienes alguna seguidora que dice, las sesiones de Concha son muy buenas. ¿Ya te conocen de otras sesiones? ¿Me dices cómo se llama esa persona? Sí, Mari Carmen Castro. Muchas gracias, Mari Carmen.
Bueno, lo que me gusta muchísimo en el cuestionario de satisfacción, 75% mujeres. Bueno, por favor, que estamos avanzando. Mira, nos dicen, ¿está previsto visibilizar qué entidades financieras son más cumplidoras? Sería interesante de cara a los clientes. Ese dato se publica todos los años en las memorias del Banco de España desde el año 1989. Hay un ranking. Estupendo. Evidentemente, ese ranking hay que interpretarlo como la entidad, vamos a ver, es las entidades que más, vamos a ver, que tienen más reclamaciones. Ese es el ranking, la que más. No que sean las más cumplidoras, sino las que más cartas reciben. Pero eso hay que plantearlo de una manera determinada. Por ejemplo, la Caixa, que es la número 1, debería estar siempre en primer lugar. La que más recibe sería la que tiene mayor potencia, mayor número de depositantes. La segunda tendría que ser la segunda, es decir, tiene que respetarse siempre ese orden. El problema es cuando aparece una que, por ejemplo, la cuarta en el país en clientes o en depósitos y aparece la primera. Ese es la que de alguna manera incumple. Es decir, ese ranking tendría que respetar el número de reclamaciones, tenía que ser proporcional al número de operaciones. Si esa proporcionalidad se rompe, la que la rompe es la negativa. No sé si me he explicado con claridad. Pero vamos, se publica en la memoria del Servicio de Reclamación del Banco de España, se publica siempre. Porque era muy importante, porque al principio, además, de hecho, al principio los bancos se negaban rotundamente a que se publicase eso y le dijo al Banco de España que vaya ustedes, si incumplen, incumplen. El que más cumple estará claro y el más cumple parecerá bien y el que más incumple parecerá mal. El objetivo de una memoria es que salgan las cosas claras. Bueno, continúan los comentarios de que muy interesante, muchas gracias. Interesante contenido. En fin, que de verdad te agradecemos mucho tu participación y tu exposición, que ha sido muy, muy clara y vamos, que nos ha interesado muchísimo a todos. Y hemos aprendido mucho. Hombre, yo lo que intento es que sean claras, lógicamente, porque si no son claras, Objetivo conseguido. no sirve para nada. Y además en tiempo, ¿eh? Tiempo récord. Me lo he ensayado veces. De todas maneras, ya te digo que tanto en el tema de morosidad como en tema de reclamaciones, la regulación de estos últimos 15, 20 años favorece mucho a la gente normalmente. Es decir, las reclamaciones del Banco de España son normalmente muy pequeñas de valor, es mucho más el fuero, como decimos, más el fuero que el huevo, son de cantidades pequeñitas y son el español que anda por la calle. Y es muy importante saber que este señor, al que cada vez más esta persona, cada vez más entiende lo que puede hacer, entiende cómo lo puede hacer y es muy importante el dar seguridad a ciudadanos, a los consumidores, a los usuarios, de que no les están tomando el pelo y que está actuando con una entidad importante. Una de las cosas que yo siempre he pensado, si he analizado de hecho alguna vez sobre el tema de los problemas bancarios, es que las operaciones bancarias hay muchísima variedad, muchísima, es tremendo. Ser empleado de banca de ventanilla es muy complicado porque hay muchísimas operaciones diferentes y es fácil y es muy difícil, mejor dicho, es muy difícil formar a todos los empleados de un banco sobre las 10.000 operaciones bancarias diferentes que hay, sobre los programas informáticos tan diferentes que hay. Es muy complicado. Entonces, el hecho de que se caiga en un error es relativamente normal. Lo que no es normal es mantenerse en el error. Y de ahí viene el enfado de las personas. Y que la gente está aprendiendo, pero también hay que decir que es muy complicado el mundo bancario. Pero que las entidades tienen que tener la suficiente, como diría yo, buena clase
como para rectificar rápidamente cuando hay un error y no tener que entrar a reclamaciones absurdas que no vamos a ningún lugar. Concha, mira, tenemos una pregunta. Dice, si te cobran unos gastos por descubierto que me han cargado un recibo sin yo autorizar y me cobran después otra vez más gastos por el mismo descubierto, eso no es legal, ¿no? Sí, es Vamos, legal. de En principio, 1,30, perdona, de sí. 1,30 euros te cobran 40 euros y 60 euros de gasto, en total 100 por un descubierto no solicitado. Vamos a ver. El tema de los... Ahí hay muchísimas resoluciones de Banco de España sobre el tema de los descubiertos. Por un lado, tienes dos cosas. Te meten una tasa, una comisión, por el mero hecho de haber entrado en descubierto, y por otro lado te meten unos intereses de demora que son muy altos. Son dos cosas, básicamente. Entonces, los descubiertos se autorizan, no autorizan. Eso es un criterio un poco discrecional. Mientras que hay gente que dice, oiga, me he caído en descubierto, ¿por qué no me han devuelto el recibo para que yo no tuviese descubierto? Una posibilidad. Y hay otra gente que dice, oiga, es que me han devuelto un recibo, el de la luz, y me han dejado ustedes sin luz. Es decir, hay que estudiar qué tipo de recibo es, porque hay algunos recibos que los pagan siempre, aunque quedas en descubierto, porque esos suelen ser de suministros y son importantes, otro tipo de descubiertos que no tienen mayor importancia. Entonces, lo normal, la buena práctica bancaria, es, se coge el teléfono y se llama, oiga, se va a crear un descubierto en su cuenta corriente, le devuelvo el recibo. Eso es la buena práctica. ¿Qué se hace? Casi nunca, alguna vez sí. Pero en general, insisto, los empleados de banca están tienen mucho trabajo, están muy ocupados y les resulta muy difícil hacer eso. Entonces, en función del descubierto, el Banco de España, en sus resoluciones, dice, este descubierto, como consecuencia del recibo de la luz, del recibo del agua, ciertos recibos, págalo usted porque le produce mucho daño a esta persona si usted no lo paga. Pero hay otras veces que dice, oiga, este recibo, que es una tontería, no tenía que haberse cargado y no tenía que haberse producido este descubierto. Pero estrictamente autorizar o no un descubierto no se considera una competencia del cliente, porque se supone que el banco trabaja en esa línea de a su favor, se supone. Entonces, no existe una autorización. Oiga, que me pongan descubierto. No, no. Lo normal es que devuelvan el recibo. Eso es lo normal. Salvo algún recibo muy específico que se supone que hace pupa. Yo qué sé, recibo de Adeslas en el seguro médico. Oiga, cuidado, no me devuelva usted un recibo de Adeslas que resulta que me da un patatús esta noche y voy allí y resulta que me dicen que no lo he pagado. Hay cierto tipo de cosas que los bancos los pagan porque se supone que benefician a su cliente. Entonces abren el descubierto. Otra cuestión es el importe del descubierto y cuánto te están cobrando. Ahí sí se puede entrar. Es decir, a ver si en ese descubierto la liquidación que hace el banco sí se adapta a las tarifas y comisiones que tiene declaradas el banco. Este es un tema importante. Nadie mira las tarifas y las comisiones de los bancos. Y ya es como el menú de un restaurante. Exactamente lo mismo. Igual que en un restaurante pides el menú, pues en un banco puedes pedir las tarifas. Y son unas tarifas máximas, pueden llegar a cero. Es decir, las pueden rebajar, se puede negociar. Entonces, tú cuando tienes un descubierto gordo, tú dices, a ver, liquídeme esto bien con las tarifas delante. Explíqueme qué me ha cobrado. ¿Me ha cobrado la comisión de descubierto? A ver, ¿qué pone las tarifas? Vale, me la ha cobrado usted bien. A ver, el tipo de interés que usted me ha metido. A ver, vamos a ver, ¿está bien liquidado o está mal liquidado? Es decir, el tema no es que aparezca un descubierto o no. El tema está en que la liquidación del descubierto esté conforme. Eso es lo importante. Menudo speech. Esta pregunta, Concha, dice, ¿por qué no se aplica la ley Azcárate de usura a las entidades que prestan pequeñas cantidades de dinero con intereses de hasta el 3000%? TAE? Pues porque, vamos a ver, la ley Azcárate es una ley preciosa, pequeñita. Y la ley Azcárate la han intentado, hay algún artículo que tenía derogado, la han intentado aplicar en las tarjetas de revolving. El problema son estos créditos instantáneos, estos que anuncian en la tele. ¿Quiere dinero? Pues sí, le vamos a dar el dinero, venga usted aquí, le damos dinero. Esas compañías pequeñas, diminutas, financieras, que además suelen ser de capital extranjero, suelen ser francesas,
incluso pasan sobre el concepto los morosos, meten unos tipos de interés monstruosos y por eso se arriesgan incluso a que les metan a los impagados, que la cuenta de resultados les salga bien incluso con impagados importantes. El tipo de interés en principio es libre, el problema es cuando tú empiezas a deber y te van incorporando el tipo de interés al principal, te lo van incorporando y va subiendo el interés. Pero en principio tú has firmado un contrato dentro de los márgenes de la ley Azcárate, que decía que era 3 veces el tipo de interés, si algo que me falle la memoria en este momento. Y entonces el problema es eso, que esos créditos instantáneos son muy caros porque van acumulándose retrasos. Y el tipo de interés, básicamente, si no tienes ninguna garantía, incluso con fuerte eres hasta un moroso, vamos, no es que seas un moroso, para decir así como un insulto, estás incluido en un registro de morosos, el tipo de interés va subiendo, es una barbaridad, sí. Llega a cantidades exorbitantes. Se ha intentado utilizar la ley Azcárate, pero al final el juez te dice, oiga, es que esto es que esto es una suma de muchísimos impagos y por eso sale ese tipo de interés al final. Siguiendo al hilo de todo esto, dice, ¿por qué se permite que empresas operen prestando dinero que sin estar sujetas al Banco de España? Porque están reguladas por el Ministerio de Consumo en lugar de por el Ministerio de Economía. Vamos a ver. No. Es que aquí hay una cuestión importante. Hay un léxico en la banca y en valores que se llama chiringuitos financieros. En España, puede prestar todo el mundo que quiera. Es una operación normal. Yo te puedo prestar a ti, Diego, dinero sin ningún problema. Y tú me lo devuelves. Pues ese es el sistema básico. Todo el mundo puede prestar. Entonces, claro, que te metas en el mundo de los usureros, existe el mundo de los usureros, tú te metes con un usurero, firmas un contrato y la ley en España te permite firmar un contrato de préstamo con quien quieras. Si tú te metes, si te lo presta tu padre, bien. Si te lo presta un usurero, te va a meter unos tipos de interés del 30%, eso para decir buenos días y a partir de ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evitar al último que hay que ir, vamos, es que no hay que ir nunca a un usurero. Hay que ir a entidades de financiación o a bancos, siempre, que sí están regulados por el Banco de España. ¿Cuál es la diferencia entre un banco y una entidad de financiación? El banco coge el dinero de sus depositantes y lo aplica en sus créditos que da y préstamos a terceros. En cambio, las entidades de financiación es su propio dinero, que no lo cogen del público, lo tienen radicalmente prohibido, su propio dinero el que prestan. Y lo mismo que harías si pides un préstamo a tu padre o pides un préstamo a un usurero. Pero, en definitiva, el Banco de España regula las entidades de financiación normales. Si hay algún loco que se mete en manos de particulares, el nombre exacto es usureros, ahí ya no se puede hacer nada, porque cada uno pide un préstamo a quien quiere. Hay absoluta libertad de préstamos. Pero para eso se supone que somos mayores adultos y sabemos. Y se supone que hay una página del Banco de España, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y toda una red que nos informa de lo que no debemos hacer. Nunca ir a un particular para pedir préstamos. Jamás. Eso es ponerse una soga al cuello. Muy bien, gracias. Pues... Muchas gracias, Concha. Y Diego, veo que has puesto el enlace al taller próximo, ¿no? Exactamente, Perfecto. los próximos, sí. Pues si Vale, quieren perfecto. escribirse, Muy bien. luego se mandará también, se difundirá, pero vamos, por si alguien quiere, es un anticipo. Perfecto. Vamos Ahora enlazando bien, uno sobre con todo en otro. Sevilla, que estáis con la feria ya en mente, estáis pensando más en la feria que en otra cosa, no se os olvide. Muy bien, pues muchísimas gracias, Concha, otra vez. Gracias a ti y gracias a vosotros. De verdad que es un placer escucharte y aprender, porque no Sí, terminamos de aprender, es cierto. Muy bien, Nunca, pues no, gracias, nunca Fátima. terminamos, Gracias a jamás siempre, y terminamos de gracias a todos aprender. los que habéis asistido. Y ya sabéis que nosotros estamos a vuestra disposición. Cualquier sugerencia
que queráis hacernos en cuanto a una propuesta de formación que os interese, que cree que puede ser interesante, pues estamos abiertos, ¿vale? Estupendo, pues yo Estupendo. reitero también nuestro agradecimiento a todos los asistentes, participantes que habéis estado ahí con mucho interés en esta sesión y por supuesto a Concha y a Diego. Y nada, os invitamos a la próxima sesión de la semana que viene.